Hoy vamos a hacer un ranking que, sinceramente, me parece peligrosísimo para cualquier persona que alguna vez haya tocado una mesa linda y haya dicho, ¡qué buena madera! Porque una cosa es decir me gusta la madera. Y otra muy distinta es entrar al agujero negro de descubrir que hay maderas que parecen metal, maderas que parecen piedra, maderas que parecen pintadas con Photoshop, maderas que valen fortunas, maderas que sobrevivieron siglos enterradas, y maderas tan densas que casi te dan ganas de pedirles perdón antes de pasarles una sierra por encima. Así que hoy vamos con un top 10 de las mejores maderas del mundo. Y sí, dije del mundo y del universo, aunque del universo vamos a tener que confiar en la Tierra porque, hasta donde sabemos, en Júpiter todavía no hay una carpintería premium. Ahora, antes de arrancar, una aclaración importante, este ranking no está hecho solamente por dureza, ni solamente por precio, ni solamente por belleza. Porque si no, sería medio aburrido y además injusto. Lo que vamos a hacer acá es mezclar varias cosas: apariencia, resistencia, rareza, prestigio, historia, valor, usos famosos y ese factor completamente subjetivo pero muy real que podríamos llamar esta madera es una locura. Y con eso dicho, vamos a arrancar de abajo hacia arriba, porque como en todo buen top, la gracia está en que cada puesto se sienta más impresionante que el anterior. En el puesto número 10 tenemos a una madera que parece no haberse enterado de que era una madera y decidió convertirse en algo más parecido a un efecto especial, el Purple Art. El Purple Art ya arranca ganando porque tiene una cualidad que muy pocas maderas pueden mostrar con tanta personalidad. Es violeta. No medio rara, no con un tono distinto, no. Violeta de verdad. Una de esas maderas que ves una vez y automáticamente te hace pensar que alguien la tiñó. Y sin embargo no. Ese color es parte de su identidad. Lo mejor es que además no se queda solamente en la facha. No estamos hablando de una madera que entra al ranking solo por estética. También es dura, durable y bastante seria en términos estructurales. O sea, no es el clásico caso de muy linda, pero inútil. Acá hay músculo además de maquillaje. Eso sí, tiene una pequeña traición incorporada. Con el tiempo, con la luz y con la exposición, ese violeta increíble se va oscureciendo y termina yéndose bastante más hacia tonos marrones. O sea que el Purple Art es como esa gente que en las fotos sale espectacular, pero con los años va cambiando bastante. Sigue teniendo encanto, pero no exactamente el mismo. Aún así, para abrir el ranking me parece perfecta. Porque te marca desde el minuto 1 que este top no va a ir solo por lo práctico. También va por lo insólito. Y una madera naturalmente púrpura ya te deja claro que la naturaleza, cuando quiere, compite tranquilamente con cualquier diseñador industrial. En el puesto número 9 aparece una madera que tiene algo que me encanta: no solo es hermosa, sino que además arrastra identidad, cultura, geografía y una especie de prestigio casi ceremonial. Estoy hablando de la coa. La coa es una de esas maderas que tienen presencia. No necesariamente porque griten, sino porque tienen una elegancia muy particular. Sus vetas pueden ser increíbles, especialmente cuando aparece ese dibujo ondulado, casi tridimensional, que hace que una tabla parezca viva. Hay piezas de coa que no parecen madera cortada, parecen una obra de arte que ya salió terminada del árbol. Pero lo interesante no es solo lo visual. La coa carga además con una importancia cultural muy fuerte en Hawái. No es una madera cualquiera de catálogo. Tiene historia, simbolismo y una relación muy profunda con la identidad local. Y eso ya la vuelve especial incluso antes de hablar de muebles, instrumentos o decoración. Además, tiene ese perfil de madera que enamora tanto al que la mira como al que la trabaja. Es refinada, cálida, con mucha personalidad, y no necesita ser negra, rarísima o exageradamente extrema para ganarse un lugar alto. La coa entra en este top porque demuestra que una madera puede ser espectacular sin necesidad de parecer salida de una película de ciencia ficción. A veces alcanza con ser elegantísima y tener una historia detrás que la haga todavía más grande. En el puesto número 8 nos metemos con una madera que tiene nombre de villano elegante, aspecto de auto deportivo antiguo y una reputación que mezcla lujo, densidad y problema para cualquiera que quiera trabajarla sin sufrir: el cocobolo. El cocobolo es una barbaridad visual. Colores intensos, contrastes fuertes, vetas llenas de movimiento, una presencia casi exagerada. Hay maderas lindas, y después hay maderas que parecen haber decidido humillar a las demás. Bueno, el cocobolo está más cerca de eso. Tiene además una característica muy particular: un contenido altísimo de aceites naturales. Eso le da parte de su resistencia y de su identidad, pero también hace que trabajarla pueda ser bastante más complicado de lo que parece. Es una de esas maderas que no te regalan nada. Te dicen, sí, soy increíble, pero te la vas a tener que ganar. Y eso, curiosamente, le suma prestigio.
Porque muchas de las maderas más admiradas no son precisamente cómodas. Son temperamentales, exigentes, un poco divas. Y el cocobolo tiene bastante de eso. También hay un detalle importante: pertenece al género Dalbergia, el mismo grupo de los verdaderos Rosewoods. Así que no solo tiene belleza y dureza. También está parada dentro de una familia de maderas con muchísimo prestigio histórico y con restricciones comerciales que muestran hasta qué punto algunas especies fueron explotadas y valoradas. El cocobolo no está acá por casualidad. Está porque cuando uno habla de maderas exóticas serias, su nombre aparece muy rápido. En el puesto número 7 entra una madera que no parece venir a hacer amigos, sino a imponerse: el ipé. El ipé tiene una reputación muy clara. Es durísimo, densísimo, resistente, durable y famoso por aguantar condiciones exteriores que a otras maderas las mandarían a terapia intensiva. Si la lluvia, el sol, el desgaste y el paso del tiempo fueran un examen, el ipé sería el alumno insoportable que se saca un 10 sin despeinarse. No tiene el aura romántica de otras maderas del ranking, pero justamente ahí está su fuerza. El ipé es el tipo de madera que no necesita seducirte con una historia mística. Te convence con desempeño bruto. Es una madera que parece diseñada por alguien obsesionado con la palabra aguantar. Eso sí, como suele pasar con los extremos, tiene un costo práctico. Su densidad y dureza hacen que trabajarla no sea precisamente una experiencia zen. No es la típica madera amable que fluye con la herramienta. Es más bien una de esas maderas que te recuerdan que la carpintería también puede ser una lucha cuerpo a cuerpo. Aún así, por todo lo que resiste y por la fama que se ganó en aplicaciones exigentes, el ipé merece entrar de lleno en este top. No será la más poética, pero si vos querés una madera con cara de yo sobrevivo, pocas compiten con esta. En el puesto número 6 llega una madera que ya desde el nombre suena a lujo, a piano de cola, a pieza de colección, a objeto que no debería estar al alcance de cualquiera. Sí, llegó el ébano. Y específicamente, el ébano de Gabón. Pocas maderas tienen una identidad visual tan inmediata. El ébano juega en una liga aparte porque su negrura no parece normal. Hay piezas que parecen directamente absorbentes de luz. No oscuras, negras. Elegantes, densas, serias. Es una madera que no transmite calidez simpática. Transmite autoridad. Esa oscuridad tan intensa explica gran parte de su fama. Durante siglos, el ébano fue sinónimo de lujo fino, detalle caro y objeto prestigioso. Y eso sigue pesando. Cuando alguien escucha ébano, no piensa en una tabla cualquiera. Piensa en exclusividad. Pero justamente por esa demanda brutal, muchas especies del género Diospyros terminaron ligadas a controles y problemas de conservación. O sea, esta no es solo una madera famosa por bonita. También es famosa por recordarnos que cuando algo es demasiado codiciado, el mundo real entra a arruinar la fantasía. En el ranking, el ébano está altísimo porque tiene algo que pocas maderas consiguen al mismo tiempo: impacto visual extremo, historia de lujo, precio alto y una identidad tan clara que alcanza con decir su nombre para que cualquiera entienda que estamos hablando de algo especial. En el puesto número 5 aparece una madera que para mucha gente directamente bordea lo mítico: el African Blackwood. Acá ya entramos en una zona del ranking donde todo empieza a sentirse un poco absurdo. Porque el African Blackwood no solo es una madera negra y densísima. También tiene una fama casi legendaria en el mundo de la dureza. De hecho, históricamente llegó a ser considerada entre las más duras y densas del planeta. O sea, ya no estamos hablando solo de algo lindo. Estamos hablando de una bestia. Y encima tiene una carrera paralela como material de altísimo nivel para instrumentos de viento. Cuando una madera termina asociada con clarinetes y oboes profesionales, ya sabes que no estamos en territorio de tablón común para hacer una repisa improvisada en el garaje. Hay algo muy interesante en esta madera: es refinada, pero brutal. Elegante, pero casi metálica en su forma de comportarse al trabajarla. Incluso eso le da otra capa de prestigio. No es una madera que simplemente se vea sofisticada. Se siente seria, densa, pesada, casi como si tuviera otra física. Y para rematar, en algunas regiones se la ha relacionado incluso con el ébano original, lo cual ya te da una idea del nivel de reputación del que estamos hablando. Si el ébano de Gabón es el lujo negro clásico, el African Blackwood es como su primo más extremo, más duro y más intimidante. Por eso está tan arriba. En el puesto número 4 llega una madera que, a diferencia de varias de las anteriores, no se hizo famosa por ser extravagante ni por parecer de otro planeta. Se hizo famosa por algo mucho más difícil de lograr: ser increíblemente buena en el mundo real. Estoy hablando de la teca. La teca tiene algo que pocas maderas consiguen:
prestigio entre los que saben y fama incluso entre los que no saben demasiado del tema. Es casi el apellido noble de las maderas para exterior. Si existe una especie de símbolo de confianza en este mundo, la teca está muy cerca de serlo. ¿Por qué? Porque tiene durabilidad, resistencia y una reputación casi intocable frente al deterioro. Durante muchísimo tiempo fue vista como una referencia de oro para soportar condiciones exigentes, y por eso su presencia en barcos, muebles de exterior y aplicaciones expuestas no es un accidente. Es una madera que se ganó su lugar trabajando, no solo posando. Eso me encanta, porque en un ranking como este era inevitable que apareciera una especie de rey práctico. Una madera que no entró por rareza extrema ni por delirio visual, sino por una combinación tan sólida de prestaciones que terminó convertida en leyenda. La teca no necesita ser violeta, ni negra total, ni parecer piel de serpiente. Su gran lujo es otro, funcionar ridículamente bien durante mucho tiempo. Y en el fondo, eso también es belleza. En el puesto número 3 entramos directamente en la categoría "esto ya parece inventado", la snakewood. La snakewood parece una broma de la naturaleza. Porque una cosa es que una madera tenga una veta linda. Otra muy distinta es que parezca literalmente la piel de una serpiente. No más o menos, no recordando vagamente, sino con un patrón tan llamativo que cuesta creer que salga de un árbol. Y claro, cuando algo es tan raro visualmente, pasa lo inevitable, se vuelve carísimo, codiciado y escaso. Las piezas que muestran bien ese patrón característico pueden alcanzar precios ridículos por volumen. Ya no estás comprando solo madera. Estás comprando una rareza visual que casi funciona como joya. Lo mejor de la snakewood es que además no es solo un truco estético. También es dura, pesada y tremendamente especial dentro del mundo de las maderas finas. Pero sería absurdo fingir que su lugar en este top no está fuertemente ligado a su apariencia delirante. Hay maderas excelentes. Y después hay maderas que te hacen frenar y decir, para, esto no puede ser real. Snakewood es exactamente eso. Y por eso se mete en el top 3. Porque cuando una madera parece un objeto de colección incluso antes de haber sido trabajada, ya juega en otra liga. En el puesto número 2 aparece una madera que tiene una mezcla casi perfecta de belleza, prestigio, leyenda, música y tragedia comercial. Sí, estoy hablando del Brazilian Rosewood. Si hay una madera rodeada de mística, es esta. Dentro del universo de los instrumentos, especialmente las guitarras acústicas de altísimo nivel, el Brazilian Rosewood tiene una aura casi religiosa. Es de esas maderas que no solo se valoran, se veneran. Visualmente ya es espectacular. Colores profundos, contrastes, dibujo complejo, una riqueza natural que hace que muchas piezas parezcan paisajes encapsulados. Pero su fama va mucho más allá de lo que se ve. Hay algo en su nombre que ya carga historia, lujo y una especie de prestigio heredado. El problema es que justamente esa fama terminó jugándole en contra. La explotación excesiva la empujó a una situación de protección extrema, y eso la convirtió todavía más en leyenda. Porque nada dispara más el mito que una combinación de belleza, historia y prohibición. El Brazilian Rosewood ocupa este puesto porque representa una idea muy poderosa dentro del mundo de la madera, la de un material tan admirado que terminó transformándose en objeto de culto. Ya no es solo una materia prima. Es una referencia absoluta. Un símbolo. Y ahora sí llegamos al puesto número 1. La mejor madera de este ranking. La más descomunal. La que parece diseñada para dejar al resto mirando desde abajo con cara de bueno, sí, con esto no competimos. El primer puesto es para el Lignum Vitae. Y honestamente, cuesta encontrar una madera con un nombre más ganador. Lignum Vitae. Madera de la vida. Ya entra al ranking como si hubiera venido con banda sonora propia. Pero por suerte no se queda solo en el marketing involuntario del nombre. Porque esta madera es una salvajada real. Durante muchísimo tiempo fue considerada una de las maderas más densas y pesadas del mundo. De esas que rompen la imagen mental que mucha gente tiene de la madera como algo más o menos liviano. Hay especies que son duras. Hay especies que son densas. Y después está esta cosa, que parece decidida a competir contra el plomo por pura soberbia. Lo más fascinante es que además tiene una historia técnica espectacular. No es solo una rareza exótica para lucir en una vitrina. Fue usada en aplicaciones de altísima exigencia, incluso como material para cojinetes y piezas sometidas a fricción en entornos navales. Eso ya te dice muchísimo. No estamos hablando de una madera linda para una cajita decorativa. Estamos hablando de una madera que en cierto punto empezó a comportarse como si no quisiera aceptar las limitaciones normales de la madera. También tiene altísima resistencia natural, una textura finísima y una presencia visual muy particular,
con tonos que van hacia verdes y olivas oscuros. O sea, encima de todo lo demás, también tiene cara de leyenda. Para mí, como cierre de este top, es perfecta. Porque resume todo lo que hace especial a esta lista. Es rara, histórica, exagerada, hermosa a su manera, técnicamente impresionante y lo bastante extrema como para que, cuando descubrís que existe, te den ganas de revisar con desconfianza cualquier otra madera que tenga cerca. Y ahí está el top. 10 maderas que, por una razón u otra, juegan en una liga distinta. Algunas entraron por belleza, otras por dureza, otras por historia, otras por prestigio, y varias por esa maravillosa combinación de esto es espectacular, pero también complicadísimo de conseguir, trabajar o siquiera justificar. Si algo demuestra este ranking es que la madera está lejísimos de ser un material aburrido. Al contrario, es uno de los materiales más extraños, nobles, elegantes y sorprendentes que existen. Puede ser cálida o brutal. Puede ser humilde o absurdamente lujosa. Puede acompañar una casa entera o aparecer en un pequeño objeto de colección. Y en todos los casos arrastra algo fascinante. Fue un ser vivo convertido en materia útil, bella y duradera. Y tal vez por eso nos sigue atrapando tanto. Porque no importa cuánta tecnología exista, cuántos materiales sintéticos inventemos o cuántos acabados modernos aparezcan. Cuando una madera es realmente increíble, se nota enseguida. No hace falta explicarla demasiado. La ves, la tocas, y entendés que hay algo ahí que no se puede falsificar del todo. Ahora te quiero preguntar algo. ¿Cuál meterías vos en el puesto número 1? ¿Te quedás con la brutalidad del Lignum Vitae, con la leyenda del Brazilian Rosewood, con la locura visual del Snakewood o con la practicidad casi indestructible de la teca? Porque si algo quedó claro después de este top, es que elegir una sola como la mejor del mundo, es casi tan difícil como no querer llevarse un pedazo de cada una. Cuando uno se pone a pensar en serio qué es la madera, la cosa se vuelve bastante más extraña y mucho más grande de lo que parece. Porque no estamos hablando solo de un material lindo para hacer muebles, instrumentos o pisos elegantes. Estamos hablando de materia que alguna vez estuvo flotando en el aire, capturada lentamente por un árbol, ordenada célula por célula durante años, décadas o incluso siglos. Y si querés ir todavía más lejos, estamos hablando de carbono que no apareció por arte de magia a la Tierra, sino de un elemento que, como explica la propia NASA, fue forjado en estrellas antiguas. O sea que, en un sentido bastante literal, una tabla de madera es una mezcla de tiempo, luz solar, atmósfera y polvo de estrellas convertido en algo sólido que podés tocar con la mano. Eso ya sería suficiente para decir que la madera es un material increíble, pero hay más. Un árbol no solo fabrica madera, también guarda carbono durante años, y en muchos casos, durante muchísimo tiempo. Los árboles grandes son especialmente valiosos en ese sentido, porque almacenan más carbono y además sostienen ecosistemas enteros a su alrededor. Dicho de una forma más simple, cuando miras una pieza de madera antigua y valiosa, no solo estás viendo algo bonito o caro. También estás viendo tiempo comprimido. Estás viendo atmósfera convertida en materia. Estás viendo años de crecimiento transformados en densidad, resistencia y carácter. Y por eso también la madera vale mucho más que su precio. Porque el valor de una gran madera no está solamente en cuanto cuesta un tablón raro en el mercado. Está en todo lo que necesitó para existir. Algunas especies tardan décadas en desarrollar las características que las vuelven extraordinarias. Otras directamente necesitan condiciones muy específicas para producir esas vetas, esos colores o esa densidad que después parecen imposibles de imitar. Ahí es donde el tema deja de ser puramente económico. Una madera espectacular puede ser valiosa porque es escasa, porque es difícil de trabajar, porque viene de una especie muy lenta, porque tiene propiedades fuera de lo normal o porque representa una combinación casi irrepetible entre belleza y desempeño. El Lignum Vitae, por ejemplo, se volvió legendario no solo por ser una de las maderas más densas y duras del mundo, sino también porque sus aceites naturales le daban una capacidad de autolubricación tan rara que llegó a usarse en cojinetes para ejes de hélices de barcos. Y cuando una madera entra en aplicaciones así, deja de ser material noble y pasa a sentirse como una anomalía de la naturaleza. Lo fascinante es que esa historia no termina en la Tierra. Porque sí, suena inventado, pero la madera ya llegó al espacio. En 2025, NASA informó sobre el despliegue del Ignosat, un pequeño satélite de madera desarrollado en Japón para investigar el uso de este material en órbita. Y antes de eso, Kyoto University ya había comunicado que muestras de madera expuestas en la Estación Espacial Internacional mostraron un deterioro mínimo y buena estabilidad. O sea, después de miles de años usando madera para refugios, herramientas, muebles, barcos e instrumentos, la humanidad encontró una manera de decir: ¿y si ahora la mandamos al espacio? Honestamente,
Es difícil imaginar una mejor prueba de prestigio para un material. Hay maderas que pasaron de sostener techos a salir de la atmósfera. Eso ya no es evolución tecnológica. Eso es una especie de homenaje involuntario a lo útil, versátil y extraordinario que puede llegar a ser este material. Y todavía hay algo más que me parece increíble. Incluso cuando la madera deja de estar viva, sigue generando valor. En ecosistemas costeros y marinos, la madera muerta y los restos arrastrados por ríos pueden convertirse en una fuente importantísima de carbono y energía para la vida del océano. O sea que ni siquiera después de caer un árbol desaparece del sistema. Sigue conectando mundos. Sigue alimentando procesos. Sigue siendo útil. Eso ayuda a entender por qué la madera nos obsesiona tanto. No es solo un recurso práctico. Es uno de esos materiales que parecen contener una historia entera adentro: biología, clima, química, tiempo, paisaje, cultura, lujo, ingeniería y ahora incluso espacio. Y cuando lo pensás así, el verdadero lujo de una madera excepcional no está solamente en que sea rara, durísima o carísima. El verdadero lujo es que haya logrado convertirse en algo útil, hermoso y duradero a partir de una combinación casi imposible de universo, tiempo y vida. Por eso, cuanto más miras la madera, menos parece un material común. Empieza a sentirse como una de las cosas más improbables y valiosas que usamos todos los días sin pensar demasiado. Porque una piedra puede ser impresionante, un metal puede ser resistente y un plástico puede ser práctico. Pero la madera tiene algo que casi ningún otro material puede copiar del todo. Viene de un ser vivo. Crece sola. Guarda carbono. Cambia con la luz. Envejece con dignidad. Puede durar siglos. Puede cruzar océanos. Puede sonar en un instrumento. Puede transformarse en una obra de arte. Y ahora, para rematar, hasta puede salir al espacio. Así que si después de todo este top alguien todavía piensa que la madera es solo algo para hacer muebles, la verdad es que se está perdiendo una de las historias más raras, elegantes y cósmicas que existen dentro de los materiales.